Buena inmunología de nuevo, queridos y queridas estudiantes. Vamos a abordar ahora la segunda parte del tema 8, que va a tratar de la activación de las células T naïf por células dendríticas activadas por patógenos. Al igual que las células T tenían que establecer interacciones entre las integrinas y las moléculas de adhesión para entrar en el ganglio linfático, también van a tener que establecer interacciones entre estas moléculas, las integrinas y las moléculas de adhesión, con las células presentadoras de antígenos. Aquí en la figura se ve cómo la célula T expresa integrinas, como por ejemplo la LFA1, que va a interaccionar con la ICAM1 o con la ICAM2. También las células presentadoras de antígenos y las células T pueden expresar otras moléculas de adhesión diferentes, como la CD2, que es el ligando de CD58. CD2 está expresado por la célula T y CD58 está expresado por la célula dendrítica. Estas interacciones son, en primer lugar, transitorias, y luego si la célula presentadora de antígenos representa un antígeno fuertemente a la célula T, un antígeno con alta afinidad, se van a establecer interacciones más fuertes y duraderas. En cualquier caso, estas interacciones son fundamentales para que las células presentadoras de antígenos puedan presentarlos a las células T y también son fundamentales en el caso de otras interacciones entre las células T, por ejemplo con los macrófagos o con las células B. Del mismo modo que antes también se activaban las integrinas cuando la célula T virgen detectaba una quimiocina en la superficie del endotelio de la vénula alta del ganglio linfático que activaba las integrinas, la LFA1 por ejemplo, lo mismo va a suceder cuando la célula T encuentre dentro del ganglio linfático ya a una célula presentadora de antígenos que esta vez le va a estimular no con una quimiocina, sino con el antígeno presentado por el MSC de tipo 2, como está aquí en la figura, o también puede ser del tipo 1. Bueno, aquí tenemos el de tipo 2 como un ejemplo. Recordemos que las moléculas de MSC de tipo 2 también interaccionan con CD4 de manera lateral, y esta molécula de MHC de tipo 2 va a presentar este péptido al receptor de la célula T. En este caso, la señal del receptor de la célula T va a ser la que active a la integrina, y esta integrina va a aumentar la afinidad por la molécula de adhesión, aquí sería la ICAM1, y esto va a permitir el establecimiento de una interacción fuerte. Recordemos que esta interacción fuerte acaba por organizarse en los SMAC, que eran los complejos macromoleculares de adhesión, que se dividían en dos partes: los centrales, donde se acumulaban y organizaban las moléculas señalizadoras, los receptores CD4, etc. Y luego el periférico, en donde se acumulaban las moléculas de adhesión de la célula T y de la célula dendrítica. ¿De acuerdo? Obviamente, lo que acabo de explicar se produce solo si la célula dendrítica le presenta a la célula T un MSC con un péptido que el receptor reconoce. En este caso se activa la integrina y se produce una adhesión fuerte entre la célula T y la célula presentadora de antígenos. Pero si esta interacción no se produce, la integrina no es activada, la célula T se separa de la célula dendrítica, que no le presenta un antígeno que puede reconocer, y se mueve en busca de otras células dendríticas que puedan presentarle su antígeno. Pero si reconoce efectivamente un MSC con un péptido, entonces la célula dendrítica le va a suministrar tres señales al linfocito T que van a acabar con la activación y la diferenciación del linfocito a una célula efectora. La primera señal es evidentemente la que está suministrada por el MSC a el receptor de las células T, que va a activar toda la cascada de señalización que vimos en el tema 6, influida obviamente también por la activación o por la ayuda del correceptor CD4, en este caso, que también podría ser el CD8. Además, la segunda señal que va a suministrar la célula presentadora de antígenos proviene de estas moléculas coestimuladoras, que son dos, la B7-1 y la B7-2, que van a interaccionar con un receptor de la célula T que se llama el receptor CD28. Y esta señal va a dar origen o va a dar como resultado una mayor supervivencia de la célula T, que ya ha sido activada por el receptor. Y además, la célula presentadora de antígenos le va a suministrar una tercera señal, que son citocinas,
distintas citocinas, como están aquí, la interleuquina 6, la 12, la 23, la 4, dependiendo de, digamos, el tipo de antígeno que ha detectado, que ha activado a la célula presentadora de antígenos. Estas citocinas van a ser diferentes y van a darle a la célula T una señal que le va a inducir una diferenciación concreta. Es decir, estas células se van a diferenciar a un subgrupo determinado, un subtipo determinado de células T, pueden ser TH1, TH2, TH folicular, TH17 o célula T reguladora, en el caso de que sea una célula TCD4. Si es una célula TCD8, normalmente las citocinas van a estimular la supervivencia también y la diferenciación a las células, digamos, citolíticas capaces de matar. Sin embargo, las células dendríticas no son las únicas que producen citocinas. Las células T, una vez que han sido activadas, son capaces de expresar el receptor de la interleuquina 2 de alta afinidad, es decir, van a expresar la cadena alfa de este receptor, que va a aumentar mucho la afinidad por la interleuquina 2, que antes se unía a un receptor que solo tenía las cadenas gamma y beta con baja afinidad o con afinidad moderada. Pero no solamente van a expresar este receptor de la interleuquina 2 de alta afinidad, sino que van a secretar interleuquina 2. Como ya sabemos, la activación del receptor de la célula T conduce a la activación del promotor de la interleuquina 2. Entonces, este aumento, tanto del receptor de alta afinidad como de la secreción de interleuquina 2, van a ayudar a las células T a atravesar todas las fases del ciclo celular y a la expansión clonal, a la reproducción celular. Esto que acabamos de decir lo vemos aquí un poco más en detalle. Recordemos del tema 6 que la activación de las células T activa a varios factores de transcripción, en particular AP1, NFAT y NF-κB, que van a actuar sobre el promotor del gen de la interleuquina 2 y activan su transcripción unas 3 veces. Eso quiere decir que el gen funciona 3 veces más rápido y produce ARN mensajero a 3 veces la velocidad que antes lo hacía. Además, se producen otros mecanismos que aumentan la vida media del ARN mensajero de la interleuquina 2. Con lo cual ambos efectos aumentan la producción de proteína de unas 20 a 30 veces, porque claro, el ARN mensajero primero es producido más por el promotor y segundo es degradado menos. Y por eso la vida media aumenta. La vida media es el tiempo que tardan, digamos, una cantidad de moléculas en disminuirse a la mitad, en degradarse. Si tenemos 100 moléculas de ARN mensajero, pues el tiempo que tardará la célula en degradar 50, para dejarnos la mitad. Entonces esta vida media aumenta cuando la célula T ha sido activada. Por esta razón, algunos fármacos inmunosupresores impiden la producción de interleuquina 2 por las células T, lo cual va a impedir sobre todo la expansión clonal de las células T, con lo cual vamos a tener obviamente menos células T efectoras, lo cual es obviamente un efecto inmunosupresor importante. Como hemos dicho antes, una señal muy importante que es recibida por la célula T es la que recibe a través del receptor CD28, que es el receptor de las moléculas de coestimulación B7-1 y B7-2. Esta señal es muy potente y en presencia de interleuquina 2, pues induce la proliferación de las células T de manera muy fuerte. Esto quiere decir que se va a producir una expansión clonal rápida que, no obstante, debe ser frenada en algún momento, porque si no lo es, las células T siguen en expansión y pueden generar incluso problemas de autoinmunidad. Para frenar esta expansión, en algún momento las células T expresan un receptor que se llama el CTLA4, que es un receptor inhibidor, el cual compite con el CD28 por las moléculas de coestimulación que le presentan las células presentadoras de antígeno. Este CTLA4, digamos, desplaza al CD28, ya el CD28 no puede interaccionar con estas moléculas, y en este caso emite una señal inhibidora que frena también la activación de las células T. Existen otras señales inhibidoras, como la que está suministrada por el receptor PD1, el cual es también expresado por las células T activadas. Este receptor interacciona con un ligando, que es un ligando presentado por las células presentadoras de antígenos, el cual en este caso es un ligando inhibidor, no como el B7-1, que inicialmente es un ligando activador y luego se convierte en un ligando inhibidor porque la célula T expresa el CTLA4, que ya ahora es inhibidor. En este caso, esta célula T está expresando siempre el PD1 y la célula dendrítica en algún momento detecta que las células T se han
reproducido y se han expandido ya suficientemente y emite una señal que va a activar este PD1, el cual tiene unos dominios ITIM que van a reclutar fosfatasas y estas fosfatasas van a eliminar las tirosinas de los dominios ITAM que estaban en el receptor de las células T y van a evitar la estimulación o van a disminuir por lo menos la activación de las células T. Fijaos que el receptor PD1 tiene también un dominio ITSM, que es un dominio capaz de reclutar fosfatasas de tirosina y también inositol fosfatasas, con lo cual puede quitar, dependiendo de las circunstancias, los fosfatos de las tirosinas de los dominios ITAM o los fosfatos del inositol fosfato, que también eran necesarios para la activación de las células T. El ligando PDL1 es sobre todo expresado por células tumorales. Estas células tumorales, cuando los linfocitos llegan a intentar eliminarlas, pues inhiben la activación de estos linfocitos, la acción de estos linfocitos, que requiere obviamente de la señalización del receptor de la célula T, y bueno, esta señal inhibidora pues evita que la célula T, en este caso sería una célula citotóxica, pues fuera capaz de eliminar la célula tumoral. Entonces se han desarrollado terapias que se llaman terapias de punto de bloqueo, en donde se intenta bloquear esta interacción entre PD1, expresado por la célula T, y el ligando de PD1, que en este caso sería expresado por la célula tumoral y que intentaría evitar la acción de la célula T. Y estas estrategias de inmunoterapia están siendo bastante exitosas, tienen bastante éxito para el tratamiento de algunos tipos de cánceres. En algunos casos se han curado completamente pacientes, incluso con metástasis, debido a estas inmunoterapias, y es un ejemplo de la importancia de conocer todos estos mecanismos pues para desarrollar nuevas terapias frente a enfermedades tan graves y tan importantes como es el cáncer. Esta investigación y su uso han sido reconocidos al máximo nivel porque se otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 2018 a James P. Allison y Tasuku Honjo, que se llaman los descubridores, por su descubrimiento de la terapia de punto de bloqueo contra el cáncer. Uno trabajó con CTLA4 y el otro de los investigadores trabajó con PD1. Así que ya veis que las investigaciones en inmunología son reconocidas a veces con la máxima categoría científica. Un concepto importante para entender la acción de los linfocitos una vez que ya han sido activados es que estos no necesitan coestimulación para realizar sus funciones efectoras. Obviamente, inicialmente, si requieren señales que les aseguran que realmente deben activarse, esas señales son todas proporcionadas por las células presentadoras de antígenos que han visto el antígeno en un contexto, por ejemplo, de invasión, en la piel, donde sea, y se han activado en respuesta a que han sido obviamente estimuladas a través de sus receptores TOL. Entonces, estas células presentadoras de antígeno activadas por esos patógenos activan a su vez a la célula T, las células T van a proliferar, van a diferenciar y van a, por tanto, convertirse en células efectoras. Y aquí tenemos el ejemplo de una célula que es una célula citolítica que va a matar a una célula infectada por un virus. Bueno, esta célula infectada por un virus obviamente no es una célula presentadora de antígenos y no va a expresar moléculas coestimuladoras. No obstante, esta célula T ya activada tiene mecanismos capaces de detectar el MHC con el péptido que le presenta esta célula infectada y sin necesidad de coestimulación es capaz de poner en marcha los mecanismos efectores que van a conducir a la muerte de la célula infectada por el virus. Es, por tanto, importante comprender la idea de que la activación de las células T es también un proceso de diferenciación, es decir, las células se hacen diferentes de lo que eran. Cuando una célula se hace diferente de lo que era, es porque expresa genes que antes no expresaba y porque ahora hace funciones o desempeña funciones que antes no desempeñaba. Esto es posible evidentemente por las moléculas que se ponen en marcha debido a la expresión de los genes que ahora se expresan, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña tabla en donde aparecen representados los cambios más importantes entre las células que son no activadas, las resting, las que están en reposo, las naive, y las que están activadas. Por ejemplo, un cambio importante es la L-selectina. La L-selectina, recordemos, es la selectina que permite a las células naive entrar en los ganglios linfáticos. Obviamente, ya no es necesario ni conveniente que las células activadas
entren en los ganglios linfáticos en busca de su antígeno, que ya lo han encontrado. Por tanto, la selectina deja de expresarse y esas células activadas ya no pueden entrar en los ganglios linfáticos. Otro de los receptores importantes, las células en reposo, naive, expresan el receptor de la esfingosina 1-fosfato, en cambio las activadas, que ya han salido del ganglio, ya no lo necesitan, no lo expresan. Un cambio importante también es en la expresión de esta molécula CD45, que es una fosfatasa, que si recordáis era una de las importantes para activar a las sarquinasas, que eran estas quinasas que iban a fosforilar los ITAM cuando la célula T se estaba activando. Bueno, existen dos tipos de modelos, digamos, dos formas polimórficas de esta fosfatasa de CD45, la forma Ra y la forma Ro. La forma Ra tiene una actividad un poquito menor que la forma Ro, y la forma Ro es más activa, lo cual quiere decir que la célula T va a activarse más rápidamente si está activada cuando detecte de nuevo el antígeno presentado en el MSC de tipo 1 o de tipo 2, presentado por una célula que en este caso puede ser ya infectada, pues esta fosfatasa va a activar más rápidamente las quinasas y va a producir una señalización más rápida. De nuevo, integrinas, que están expresadas por células activadas que les permiten interaccionar con moléculas de adhesión en los sitios de infección, pero no en los ganglios linfáticos. El CD4, en este caso no hay una variación, el receptor de la célula T no hay ninguna variación, pero veamos que las integrinas y las moléculas de adhesión, así como moléculas glicosiladas, pues son más expresadas por las células activadas. De nuevo, lo importante a tener en cuenta es que esta activación supone una diferenciación de la célula T y que la célula T ahora es capaz de hacer funciones que antes no hacía o de activarse y responder frente a la activación del antígeno, frente a la presentación del antígeno de manera más rápida cuando ya ha sido activada por la célula presentadora de antígenos. ¿Qué es lo que induce la diferenciación de las células T por las células presentadoras de antígeno? Pues sobre todo es la tercera señal, es decir, la que está formada por las citocinas, que son secretadas, expresadas y secretadas por las células presentadoras de antígenos. Las dos primeras señales, la del receptor y la del correceptor o del receptor CD28, son señales que van a activar o que van a generar una supervivencia, que van a generar una expansión clonal, pero hacia dónde se va a diferenciar la célula, qué es lo que va a ser de mayor, digamos, la célula T, depende de las citocinas que la célula dendrítica le envía. Esas citocinas van a poner en marcha distintos factores de transcripción, que están aquí, los factores de transcripción STAT. La mayoría de las citocinas funcionan a través de una señalización que no hemos visto en el curso, pero bueno, son factores de transcripción que al final van a ir al núcleo, van a activar a otros factores de transcripción y van a poner en marcha, obviamente, genes particulares que van a conducir a las células T a expresar una serie de genes que les van a dar lugar a unas características efectoras particulares. Así vamos a convertir a las células T en células TH1, TH2, TH17, las células foliculares o las células T reguladoras, dependiendo de los factores de transcripción que se van a activar por las citocinas que han sido secretadas por las células dendríticas y que van a, por supuesto, a estos factores de transcripción activar genes concretos. Bueno, ya hemos hablado al principio del curso de que para hacer frente a una amenaza el sistema inmune tiene que tomar decisiones de cómo hacer frente a esta amenaza. Y una buena parte de estas decisiones es decidir en qué se van a convertir las células T naive, en qué tipo de células efectoras se van a convertir. Y una vez que esa decisión está tomada, es importante, si es buena decisión, normalmente debe ser una buena decisión, mantener esa buena decisión y evitar decisiones alternativas que no van a ser tan buenas. Entonces esto es lo que sucede cuando se activan células T que, por ejemplo, son diferenciadas a el fenotipo TH1. Bueno, las citocinas, que son secretadas por estas células TH1, van a inhibir a otras posibles células T que podrían tener destinos alternativos, como por ejemplo las TH2, y que van a tener funciones efectoras distintas de las TH1. Es decir, las TH1, por ejemplo, van a actuar ayudando a los macrófagos, y las TH2 no van a ayudar a los macrófagos, van a ayudar a las células B a producir un determinado tipo de inmunoglobulina. Este tipo de decisiones son contrarias, es decir, si tenemos una célula TH1, el mecanismo efector en el cual esta célula participa es totalmente distinto del mecanismo efector en el cual las TH2 participa.
Y este mecanismo incluso puede ser contraproducente. Es decir, si tenemos células TH2 intentando actuar frente al mismo tipo de amenaza que actúa la TH1, estas células, digamos, que se hacen daño entre sí, se estorban entre sí. Por eso, las citocinas que son expresadas por las células ya diferenciadas, las que ya han sido inducidas a diferenciarse, a TH1, van a inhibir a las células TH2 o incluso van a inhibir también a las células TH17. Lo mismo las células TH2. Las citocinas expresadas por las células TH2 van a inhibir a las células TH1 e incluso van a inhibir a las células TH17, que recordemos ayudaban a los neutrófilos a llegar a los sitios de infección y a las barreras a producir péptidos antimicrobianos. También las células T reguladoras, si han sido diferenciadas por las células dendríticas a este tipo de células efectoras, van a producir citocinas inmunomoduladoras que van a ser capaces de inhibir tanto las TH1 como las TH2, porque de lo que se trata es de inhibir una respuesta inmune que puede ser dañina o que ya se ha pasado, digamos, de tiempo o que ya no tiene lugar a continuar. De la misma forma, algunos tipos de células dendríticas emiten un gradiente de citocinas que según la cantidad que emitan, pues la misma célula naïve va a ser diferenciada a una célula reguladora inducible o va a ser diferenciada a una célula TH17. Con lo cual, obviamente, esa es una manera de modular pues la manera en que las células T se diferencian y a qué se diferencian. Vemos que, por ejemplo, la interleuquina 6 va a ser importante actuando sobre las células naïve para hacer que éstas se conviertan en células TH17, mientras que otro tipo de citocinas van a ser importantes para que éstas se conviertan en células T reguladoras. Así que entramos en un complejo entramado entre todas las citocinas expresadas no ya por la célula dendrítica para diferenciar a las células T, sino por las propias células T diferenciadas para afectar a la diferenciación de otras células T naïve que pueden ser también activadas por la célula dendrítica y inducir que esa diferenciación sea hacia el mismo tipo que ya ellas han sido inducidas a diferenciar en general. Y esto debe ser así, como digo, e insistimos en la idea, porque diferentes células T están especializadas en distinto tipo de lucha contra diferentes patógenos. Es decir, no todos los patógenos deben ser enfrentados de la misma manera. Obviamente no es igual enfrentarse con una bacteria que vive en el exterior de las células que con una que vive en el interior, que enfrentarse con un virus. Y dependiendo de qué tipo de patógeno tengamos, pues las células T van a ser inducidas a diferenciarse a un tipo u a otro. En este caso tenemos aquí la diferenciación de las células TCD4, que se van a diferenciar a 5 tipos distintos, como ya hemos mencionado creo anteriormente: TH1, TH2, TH17, las células T foliculares y las células T reguladoras. Cada una de ellas va a efectuar una función diferente. Las TH1 sobre todo van a ayudar a los macrófagos para que estos sean capaces de adquirir todas las funciones microbicidas que pueden desempeñar, que pueden poner en marcha, y acabar con las bacterias intracelulares que han fagocitado. Entonces, aquí tenemos pues esta que sería la acción de las células TH1. Las células TH2 van a actuar en la médula ósea, también en el intestino, van a producir más moco, van a inducir la generación de eosinófilos, de mastocitos, de células que van a luchar normalmente contra parásitos helmintos y van a tener un papel importante en la alergia. Las TH17, ya hemos mencionado, van a actuar sobre las células de estroma, las células epiteliales, van a generar una mayor producción de neutrófilos, van a ayudar incluso a que estos lleguen a los sitios de infección y van a producir un efecto sobre las células epiteliales de manera que éstas generen péptidos antimicrobianos. Las células foliculares van a quedarse en el folículo linfoide y van a ayudar a las células B a producir anticuerpos y a cambiar el isotipo de las inmunoglobulinas, además de producir la hipermutación somática, la maduración de la afinidad. Y por último, las células T reguladoras van a inhibir a todas las demás, incluyendo también a las células CD8, en su actividad cuando esta actividad se ha detectado que ya ha llegado a un punto en donde ya no es necesaria y debe ser frenada. Además de las células TCD4, también las células TCD8, cuando es necesario, tienen que ser activadas y diferenciadas. Y esta activación es un tema delicado porque estas células TCD8 van a matar a nuestras propias células cuando detecten que están infectadas por un virus o que tienen alguna cosa rara, por ejemplo, alguna mutación extraña, ¿no?
Se han convertido en tumorales, por ejemplo. Como se trata de matar a nuestras propias células, la activación de estas células TCD8 tiene que estar garantizada, de alguna manera, con mecanismos de seguridad. Y uno de ellos es que necesitan una gran cantidad de coestimulación a través de CD28. Las células dendríticas normales no expresan suficiente cantidad de molécula B7 para estimular a la célula T realmente a su potencial citotóxico completo. Para eso necesitan una célula TCD4 que detecte a un péptido presentado por el MHC de tipo 2. Esta célula T va a recibir esta señal de la célula dendrítica a través de un ligando del CD40. El ligando del CD40 va a activar un receptor que se llama el CD40 en la célula dendrítica. Esto va a emitir una señal que va a aumentar la expresión de moléculas coestimuladoras, B7-1, B7-2. Va incluso a activar a otros ligandos que van a ser, digamos, estimuladores de receptores o de correceptores en la célula T citotóxica, como en este caso el 4,1-BB, que es un ligando específico, o un receptor, mejor dicho, específico de la célula T citotóxica. Y estas dos señales van finalmente a conducir a la activación de la célula T citotóxica y además a la generación de interleuquina 2 por la propia célula T citotóxica, pero también por la célula TCD4 que ha sido activada por la célula presentadora de antígenos. Todas estas señales en conjunto van a ser capaces de generar la activación y la diferenciación de la célula T citotóxica de manera completa. Las células T citotóxicas son obviamente tan peligrosas que necesitan de, como hemos dicho, mecanismos de seguridad para evitar que hagan daño al organismo. Entonces, solamente van a activarse cuando encuentren el antígeno expresado por una célula dendrítica, una célula presentadora de antígenos. Si una célula T potencialmente citotóxica, que ha escapado a la selección negativa, lo cual puede suceder, encuentra un antígeno en una célula epitelial, por ejemplo, en ausencia de moléculas de coestimulación, que sí que le presentan, obviamente, las células presentadoras de antígenos, en ausencia de esas moléculas de coestimulación, que reciben solamente una señal y no dos, y además tampoco van a recibir citocinas, estas células van a convertirse en células anérgicas. Anérgicas quiere decir incapaces de reaccionar, no tienen energía, son incapaces de reaccionar incluso cuando puedan ver el antígeno expresado o presentado por una célula dendrítica. Si primero han encontrado el antígeno en ausencia de coestimulación, estas células anérgicas no van a ser capaces de activarse. En cambio, obviamente, si han visto el antígeno en el contexto de una célula dendrítica, con las moléculas coestimuladoras, con las citocinas, con otras células TCD4, que como he dicho antes, dan señales para que estas células T puedan diferenciarse y armarse de manera completa, entonces ahora cuando vean este antígeno en la superficie de una célula T, en ausencia de la molécula de coestimulación, van a ser no obstante capaces de actuar y de matar a esta célula, en este caso epitelial, infectada por un virus. Para terminar con esta parte del tema 8, os invito a visualizar una película de la serie Immune Wars, la interacción entre las células T y las células presentadoras de antígenos. Espero que la película os resulte interesante y nos volvemos a encontrar en la tercera parte de este tema. Buena inmunología. Professional antigen-presenting cells express both MHC molecules, in this case MHC class II, and costimulator molecules, such as CD80. Stimulation of a T cell, in this case a CD4 T cell, by the antigen-presenting cell involves the interaction of the T cell receptor and co-receptor molecules with the MHC peptide complex, as well as the interaction between CD80 and CD28. The interaction of the antigen-presenting cell with the T cell causes signals to pass in both directions, signaling the antigen-presenting cell to express additional costimulatory molecules, such as CD86 and CD40. At the same time, signals through the T cell receptor and CD28 induce the T cell to express CD40 ligand. The interaction between CD40 ligand and CD40, as well as the additional stimulation through CD28 mediated by interaction with CD86, result in the full activation of the CD4 T cell. Activation of CD8 T cells also requires multiple receptor-ligand interactions. The same activation signals induce the antigen-presenting cell to express other costimulatory molecules, such as 4,1-BB ligand or 4,1-BBL,
while the initial activation of CD8 T cells induces the expression of 4-1BB. Binding of 4-1BB ligand to 4-1BB is thought to be required for the full activation of CD8 T cells. Y con lo anterior damos por terminada la segunda parte del tema 8.